Mi familia me vendió como carga, pero pagaron caro. Lo digo ahora con la voz más serena que puedo reunir, porque el tiempo ha puesto sus vetas de calma sobre la herida. Pero no fue una transacción de dinero, no hubo billetes ni contratos. Fue otra cosa igual de brutal, una decisión fría, palabras que cerraron puertas y una manera de mirar que convirtió a la madre en un estorbo. Eso es lo que llamé, en mi cabeza rota de entonces, ser vendida como carga. La noche del incendio parece parte de otro mundo. A veces, cuando cierro los ojos, aún vuelvo a ese olor, una mezcla de humo, plástico quemado y la veta dulce de algo que fue hogar. Todo comenzó con una chispa tonta en la cocina, un microondas viejo que ya no hacía bien su trabajo. Yo lo vi arder primero como una luz extraña, luego como una lengua que se comía las cortinas. En minutos, el calor lo devoró todo. Las cortinas, mis vestidos, las fotos pegadas con cinta en la pared. El reloj de la sala dejó de marcar las horas porque el cristal se hizo líquido. Conté los segundos como quien reza, metiendo fotografías en una bolsa, arrancando un álbum con las manos temblorosas, tratando de salvar la caja donde guardaba las cartas de Carlos. Carlos había muerto hacía 10 años. Siempre digo que viví con él más recuerdos que con la casa. La forma en que barría la terraza los sábados, la manera en que me cepillaba el pelo con paciencia de marinero. El incendio no se llevó solo las cosas, me arrancó los puntos de referencia que sostenían mis pasos. Me dejó en un cuerpo que tenía memoria, pero sin el paisaje que la alimentaba. Después del fuego hubo vecinos, bomberos, preguntas incómodas y la mirada comprensiva de la señora Cecilia, que nos conocía de la cuadra desde antes de que naciera Rodrigo. Cecilia me abrazó con una fuerza que sabía a nombrar viejo consuelo. «Ven, Elena, ven para casa de mi hijo, tenemos café y un poco de pan». Antonio, su marido, me ofreció una manta gruesa que olía a lavandina y a tiempo. Fueron pequeñas manos que sostuvieron mi temblor. La realidad práctica vino después: dónde dormir, qué hacer con los papeles, cómo explicar a bancos y vecinos. Fui a casa de Rodrigo con la bolsa de las pocas cosas que había sacado. Pensé que al menos tendría un sofá, un cuarto prestado, algo que me permitiera recomponer los hilos. Soy madre, pensé que el lazo biológico sería un puente ante la desgracia. Lo que recibí fue una puerta fría y una frase que aún me repica en la piel: «No tenemos espacio para usted». Rodrigo dijo esas palabras como quien recita un dato, sin mirarme a los ojos. Luia, su pareja, lo miró con esa distancia que había aprendido a traducir en silencios. Tenían prisa por la cena, por la imagen que mostraban a sus amigos, por la apariencia de todo perfecto. Yo llevaba cenizas en el pelo y una bolsa con fotos chamuscadas. Fue una escena pequeña, íntima y devastadora. «Mamá, no puedes quedarte aquí», dijo Rodrigo con la voz que usan los hijos cuando hablan con muebles, cuando hablan de cosas que tienen que acomodarse. «Tenemos compromisos, no es el lugar». «Pero no tengo a dónde ir», respondí. La voz sonaba rara, como si saliera de un cuerpo que no era el mío. Luía intervino, con una educación cortante. «Podrías quedarte en un flat mientras arreglas las cosas. Hay hoteles cerca también». Me ofrecían un hotel como quien ofrece un abrigo viejo, útil, descartable, sin compromiso. No era un acto de generosidad, era una externalización. No pude evitar ver en sus gestos la suma de un cálculo: herencia, gasto, problemas. No quiero demonizar sus rostros, sé que la vida moderna presiona. Rodrigo tenía deudas, proyectos, jefes que lo miraban con ceño. Luía había trabajado duro para encajar en ese círculo y temía que cualquier problema familiar manchara la línea recta que habían trazado. Pero cuando un hijo te deja en la puerta como si fueras un paquete, no hay justificación que consuele. Fue humillación, fue enfermedad del alma. Salí con las manos vacías y la bolsa de fotos pegajosa por el humo. No fue una discusión dramática de película, fue una degradación silenciosa. Miradas que modernizan el rechazo, consejos prácticos arrojados como dardos.
Me dijeron dónde podía pagar una habitación, cómo debía organizar papeles, incluso que sería bueno que arreglara algunas cosas antes de volver. Arreglar tuvo el significado de parecer menos una carga, de ser más ligera, menos visible. Ese arreglar me persiguió mientras me echaba a la calle con mi dignidad hecha jirones. Terminé en un hotel de esos que no tienen pretensiones. El recepcionista me miró con la profesionalidad de quien ha visto tantas desgracias. La habitación tenía una ventana hacia un patio interior donde una antena oxidada pescaba el cielo. Las sábanas estaban limpias, pero eran ásperas, olían a desinfectante y a noches prestadas. Me senté en la cama con las fotografías encima y comencé a contar. ¿Cuáles podía salvar? ¿Cuáles estaban hechas ceniza? Entre las manos noté algo que me dio una pequeña descarga de vida. Un cartoncito amarillento con letras que el tiempo había hecho dulces. Era la tarjeta de un hombre llamado Miguel Batista. Tardé en reconocerla. No había pensado en Miguel en años. Lo había amado a los 18 de una forma ruidosa, un amor de trenes y promesas a medias, de cartas escondidas en el dobladillo del vestido, de miradas cómplices en las plazas. La vida, con su costumbre de empujar, nos había separado. Él se fue a estudiar, yo me casé con Carlos. Prometimos encontrarnos, prometimos escribir, pero la promesa se quebró con la rutina y con las decisiones que tomé de aferrarme a la seguridad de una pareja que quería construir un hogar. No fue una traición, simplemente fue el ritmo de dos caminos que se apartaron. La tarjeta tenía un número. Dice, Miguel Batista, consultor, teléfono 0X. Había una línea de lápiz donde alguien, probablemente yo, había escrito «Espera» años atrás. El papel estaba medio quemado en la esquina, pero intacto. Miré la tarjeta y sentí una mezcla de vergüenza y alivio. ¿A quién llamas cuando todo se quema? ¿A quién llamas cuando lo que se quema no es solo una casa, sino las certezas que sostienen la identidad? Fue una decisión que se tomó en un soplo y en una agonía lenta. Marqué el número. Antes de que siga, si te interesa este tipo de historias de reencuentro y segundas oportunidades, suscríbete ahora. Compartimos relatos como este que devuelven esperanza a quien siente que ya no hay salida. Marqué. Las cifras salieron como si fueran pasos en un pasillo largo y frío. Mi mano temblaba. El teléfono sonó y me vino a la memoria la última vez que escuché ese timbre con el nombre de Miguel. En un café, hace tanto, cuando la idea de futuro nos parecía posible. El timbre continuó y yo repasé lo que iba a decir. Miguel, soy yo, Elena, sucedió algo. Todo parecía absurdo, pronunciar su nombre al borde del agua. ¿Qué podía esperar? ¿Que volviera con una sonrisa y una bolsa con panes? No, no era esa la esperanza, sino la prueba de que aún existía un hilo humano, capaz de tirar de mí. Al otro lado respondió una voz que no había envejecido tanto como yo temía. Grave, serena, con un timbre que tuvo las mismas marcas de ternura que recordaba. Elena, dijo, y en esa sola sílaba reconocí el mismo misterio que nos cruzó de jóvenes. Había vida en la voz de Miguel, una vida con su propio mapa de arrugas y alegrías. Le conté. No le dije todo al principio, algunas cosas eran demasiado crudas incluso para pronunciar. Le hablé de las brasas, de las fotos, de la bolsa, de la vergüenza al llegar a la casa de Rodrigo. Respiré mientras hablaba y él escuchó. No interrumpió. Eso fue algo que siempre supo hacer bien, escuchar como si cada palabra fuera un tesoro peligroso. «Voy para allá», dijo de repente. «No tengo que pensarlo. Dime dónde estás». No preguntó las razones legales ni los riesgos, no calculó costos, dijo que venía. Colgamos y me quedé con el teléfono todavía en la mano, con la tarjeta de su casa apoyada sobre las rodillas. La espera fue un tiempo especial, mezcla de ansiedad y alivio. Era la primera vez desde el incendio que el tiempo no me golpeaba hacia abajo, sino que me sostenía con una posibilidad.
Mientras esperaba, recordé el Miguel joven, su bicicleta, su risa al borde del charco, cómo me traía flores de un parque que ya no existía. También recordé la promesa rota con Carlos, cómo elegí la seguridad por miedo, a veces por amor real, a veces por necesidad. Hubo años de crianza, de trabajo, de noches de insomnio con la televisión apagada, de cuidar de Rodrigo cuando era chico y de depositar en él esperanzas que ahora, al escuchar sus palabras de aquella noche, se sentían mal colocadas, como adornos en una vitrina que nunca iba a abrir. El hotel tenía un barcito pequeño donde me serví un té con la convicción torpe de quien quiere aparentar compostura. Miré la calle a través de la ventana empañada. Pasaron coches, algunos jóvenes reían a la distancia. La sala era una cápsula de tiempo donde mi vida, por un momento, se reducía a la expansión de un mapa, la calle, el lobby, la posibilidad de una llegada. Pensé en Miguel conduciendo, en el trayecto que tardaría, en las manos que lo sujetarían al volante. ¿Qué diría cuando me viera así, con mis fotos chamuscadas y la voz hueca por el humo? Decidí no volver a la casa de Rodrigo. Aquella puerta se había cerrado con una manera de hablar que no pedía explicaciones. Prefería el hotel por dignidad. En la habitación pagada había un orden pequeño que nadie ha impuesto con mirada escéptica. Me di una ducha larga, dejé que el agua arrastrara el hollín de la piel. Me senté infantil al pensar que la higiene podía recomponer la atención de un hijo. Esa noche dormí mal. Soñé con las cortinas prendidas, con manos que representaban a Rodrigo y Lucía, ordenando cosas en mi ausencia, clasificando recuerdos como si fueran objetos molestos. Me desperté con la imagen de la tarjeta en la mano, la coloqué en la mesita de noche, la miré como quien mira a una persona que aún no ha llegado. Miguel venía, y con su llegada venían preguntas. ¿Qué quería él conmigo ahora, después de tantos años? Si la ternura de aquel joven seguía latente o si era solo nostalgia que se disolvería con la primera conversación. La mañana siguiente fue un ejercicio de calma. Bajé al pequeño desayuno. El café era más bien café de máquina y me senté sola en una mesa redonda que, inexplicablemente, me pareció acogedora. Cada vez que la puerta del hotel se abría, mi corazón saltaba. Todo el tiempo me repetía que no debía exigirle nada a Miguel, no rescates heroicos, no soluciones mágicas, solo un gesto humano que dijera que todavía existía alguien dispuesto a verme. Mientras esperaba, volví a la escena con Rodrigo, porque necesitaba entender no qué me hicieron, sino por qué. Vi en su rostro la mezcla de miedo y cálculo. Rodrigo había sido siempre un buen muchacho, con pequeños arranques de ambición. Cuando era niño, lo recuerdo con una libreta donde dibujaba edificios. Quería ser arquitecto, soñaba con líneas rectas y fachadas brillantes. Con el tiempo, la vida le dio proyectos y la mirada de Lucía lo ubicó en un mundo donde el orden y el éxito eran moneda corriente. No justifico, pero entiendo. A veces el amor de los hijos se convierte en una expectativa que exige más de lo que podemos dar. Ellos no sabían cómo sostener a una madre con cenizas en el pelo. Tal vez nadie nos enseña a cuidar a los padres cuando envejecen, cuando dejan de encajar en el molde productivo de la sociedad. Pensé también en Lucía, en su manera meticulosa de ordenar todo. Había algo en ella que buscaba ser aceptada por una comunidad que premia la apariencia. Tal vez sentía miedo de que, si abría la puerta a mi desgracia, la sociedad le cobrara. Tal vez su frialdad era lealtad a una seguridad que ella valoraba más que los vínculos. Es fácil condenar, es más humano intentar comprender. Aún así, cuando me miraron a los ojos y me hablaron de espacio, sentí que me partían en dos. El día se estiró en pequeños detalles. Un periódico sobre la mesa. Una llamada de la señora Cecilia que quería saber si estaba bien. Una visita breve de un funcionario que tomó notas para las aseguradoras. Y en el medio, la espera de Miguel, que crecía como una tensión dulce. Pensé en cómo serían las primeras palabras. ¿Hola, Elena? ¿Qué pasó? O un silencio prolongado, ese silencio que a veces dice más que cualquier frase. Cuando al fin oí las llaves en la puerta del hotel y pasos en el corredor,
Mi corazón dio un vuelco que no había experimentado desde que me casé. La puerta se abrió y entró un hombre mayor, de estatura mediana, con el pelo entrecano bien peinado y una cara que mostraba manos que habían trabajado y reído. Tenía una chaqueta sencilla, sin ostentación, y una expresión de quien mira con reconocimiento. Lo seguía una mujer que no reconocí, tal vez su secretaria, pensé. Miguel me vio y por un segundo el tiempo pareció detenerse. Las arrugas se llenaron de memoria, sus ojos se suavizaron como si se encontrara con una canción familiar. No quiero precipitar los acontecimientos. En ese gesto, en esa mirada, hay todo lo que puede salvar y todo lo que puede complicar. No concluiré aquí la llegada ni la conversación completa, porque hay detalles que merecen respiración. Solo diré que, en el instante en que lo vi, sentí que la posibilidad de no ser solo una carga, esa etiqueta que me habían colgado como si fuera un objeto, se transformó en algo diferente. Una oportunidad para reivindicar mi valor como persona. Todavía había mucho por resolver. ¿Cómo iba a reorganizar mi vida? ¿Qué diría Rodrigo frente a la reaparición de Miguel? Si Luis entendería el peso de sus palabras, ¿cómo se recompondrían los lazos rotos? Si la dignidad puede realmente curar el abandono. Eso vendría después, con conversaciones que tendrían la dureza de la verdad y la ternura de quien se reencuentra. Por ahora, la noche me dejó a la vera de una puerta entreabierta, con la tarjeta amarilla en la palma de la mano y la imagen del corredor donde Miguel avanzaba hacia mí, como si fuera a cruzar un puente que ambos habíamos decidido no quemar del todo. La vida nos coloca frente a pruebas que no siempre pedimos. Algunos las cruzamos solos, otros por fortuna o por destino se encuentran con manos que los sostienen. Yo no sé aún todo lo que vendrá. Sé que me sentí vista de nuevo, y que esa sola sensación puede ser el comienzo de una nueva historia. Pero también sé que, quien me dio la espalda, no desaparecería sin consecuencias. Hay un precio, dicen, para quien usa a sus seres queridos como si fueran objetos. Un precio que no siempre es dinero, sino vergüenza, pérdida de confianza, la silenciosa soledad que acompaña a quien sabe que hizo mal. Mientras Miguel cruzaba el lobby, mis dedos apretaron la tarjeta con más fuerza. La mesa tembló apenas. Afuera, la ciudad seguía con su tráfico, como si nada hubiera pasado. Dentro de mí, en cambio, algo se movía con la posibilidad de un comienzo y el conflicto inevitable de una historia que aún no cerraba. Miguel atravesó el lobby con pasos serenos, sin prisa, pero con una determinación que llenó el corredor como una luz. Cuando llegó hasta mí, se detuvo apenas a 1 metro y me estudió con una cortesía que no sonó a juicio, sino a reconocimiento. No dijo nada de entrada, me ofreció la mano con la naturalidad de quien tiende un puente sin alardes. En ese gesto cabía todo lo que había esperado y todo lo que no me había atrevido a pedir. «Ven conmigo», me dijo, «no dejemos que esto sea un asunto de hotel». No pregunté cómo había resuelto su día, si tenía reuniones, si había pensado en la logística de cuidar a una mujer que había perdonado sus ausencias jóvenes. Cuando te rescata alguien que te conoció joven, las preguntas pequeñas parecen vanidad. Lo que importa es la certeza de que no estás sola. Le obedecí. Al salir, todos los sonidos del hotel se alinearon en un fondo. El rumor del tráfico, una ráfaga de risa en la calle, el claxon lejano. Miguel me ayudó a subir al coche. Ya en el asiento, sentí por primera vez desde el incendio que mi cuerpo podía relajarse bajando la guardia. La casa de Miguel no era ostentosa, era elegante en una forma que no llamaba atención. Madera bien cuidada, luz filtrada por estores, libros en la estantería con el lomo ordenado por tamaños. Teresa, la señora que lo acompañaba desde hacía años, nos recibió con un abrazo que tenía el calor de una cocina que un día fue de familia. Había una calma en ese hogar que parecía medida para sostener a alguien que cargaba cenizas encima. Miguel me ofreció una taza de té en un vaso de porcelana, y mientras el aroma me subía al rostro, me miró con esa ternura que es mezcla de lo que fue y de lo que todavía se puede ser. «No tienes que contarlo todo ahora», dijo. «Veamos de a poco. ¿Dormiste algo anoche?»
Hablamos, le conté de la bolsa de fotos, de la sensación de desmoronamiento, de la frase de Rodrigo en el umbral clavada como un alfiler. No le inventé razones a mi hijo, no quise maquillar la vergüenza con justificaciones. Le dije las palabras tal como salieron de mi garganta, rotas pero honestas. Que me sentí vendida, que me sentí utilizable, que la vida me pareció de pronto una cosa que debía apartarse. Él escuchó sin prisa, dejando que mis lágrimas se secaran con su mirada. Cuando terminó, no hizo un gesto grandilocuente, simplemente dijo: «Para mí no eres una carga. Quiero que te restaures aquí. Hay un cuarto que te espera y una ropa limpia. Vamos a organizar lo que se pueda organizar». Y así empezó una rutina que, aunque sencilla, fue pura reconstrucción. No hubo discursos, hubo actos cotidianos que devolvían dignidad. Una almohada nueva, sábanas de algodón, café servido a la hora que me venía mejor, alguien que se sentaba y esperaban a que yo terminara de comer para levantarse. Miguel hacía cosas pequeñas con una disciplina que parecía amor paciente. Me enseñó a plantar un pequeño cantero de hierbas en el balcón, trajo un álbum de fotos limpias y nos sentamos a ordenarlas con calma. A su lado, mi historia dejó de ser un episodio aislado y se transformó en capítulos que alguien quería leer. Teresa preparó la casa con una devoción que no era más que costumbre y elegancia. Me mostró la cocina donde podía dejar mis tazas, doblar mis bufandas. Paulo, amigo de Miguel y antiguo socio, apareció un miércoles con una caja de útiles y me ofreció su ayuda para algunas gestiones. No hubo caridad humillante, hubo acompañamiento. Me enseñaron a usar de nuevo la agenda, a pedir certificados, a llamar a la compañía del seguro, me acompañaron a la oficina donde debía explicar la pérdida y, cuando la burocracia mostró su cara áspera, Miguel estaba al lado con la calma de quien conoce esos pasillos. En la intimidad de la casa de Miguel, los días tenían una cadencia nueva. Por la mañana paseábamos despacio por el barrio, sosteniéndonos de a ratos para no tropezar. Por la tarde leía en la sala y él se ocupaba de las pequeñas tareas que me costaban más con las manos temblorosas. Hubo momentos de silencio que no eran fríos sino compartidos, una presencia que decía: «No tienes que demostrar nada». Fue en esa convivencia que empezaron a aparecer las conversaciones esenciales, sobre qué quería yo para el futuro, sobre cómo me imaginaba la vejez, sobre cómo nos miraríamos ahora, sobrevivientes de la vida, con menos miedo pero con una ternura verdadera. El cariño entre nosotros creció con naturalidad. No se trató de recuperar un amor joven con la urgencia de quienes creen en el tiempo cerrado, sino de descubrir que dos historias paralelas podían encontrarse, y con respeto alinear un camino nuevo. Miguel tenía gestos que no sonaban a rescate sino a elección. Cocinaba mis platos favoritos sin que se lo pidiera, me llevaba a paseos cortos, se regocijaba en el absurdo de ayudarme a encontrar calcetines desaparecidos. A su lado aprendí a reírme de mis propias desventuras. No todo fue dulzura. Volví a casa pensamientos de Rodrigo, de la frase que me dejó en la puerta como si fuera un paquete. Había noches en las que la herida ardía y el recuerdo de su voz se convertía en un nudo. Recordaba su infancia, sus dibujos, su primer paseo en bicicleta, y la contradicción me pesaba. ¿En qué instante un hijo empieza a medir el amor por la utilidad? ¿Quién nos enseña a sostener a los mayores cuando envejecen? Esos pensamientos me volvían inquieta, pero Miguel siempre estuvo ahí para sostener el peso de la pregunta cuando nadie más quería hacerlo. La posibilidad de que Rodrigo apareciera no me sorprendió. Sabía que la noticia de mi mudanza a la casa de un hombre respetable no quedaría sin eco. Lo que sí me sorprendió fue la rapidez con que su interés reapareció. Fue una tarde de otoño cuando sonó el teléfono. La voz de Rodrigo tembló al principio, como si intentara calibrar el tono. «Mamá, escuché que estás con Miguel», dijo. No quería sonar amarga, pero había en mi pecho algo que necesitaba decir para que las cosas aparecieran claras. «Sí», contesté. «Él me acogió cuando no tenía a dónde ir». Hubo un silencio. Pensé que pediría perdón. No fue eso.
Sus palabras venían medidas, tratando de sonar sinceras pero rodeadas de una urgencia práctica. «Podemos hablar», propuso. «Quisiera ver cómo vas, arreglar algunas cosas, ayudarte. Quizás te parezca mejor volver a mi casa cuando todo esté en orden». Sentí en sus ofrecimientos la sombra de lo que ya había vivido, soluciones que escondían condiciones. Miguel, que había oído la conversación desde la cocina, intercambió una mirada conmigo, no de pertenencia, sino de apoyo. «Invitémoslos a cenar», sugirió él esa noche, no para algo público o ruidoso, sino para hablar. A veces las palabras duelen menos cuando se dicen con gente alrededor que pueda darles perspectiva. Convencida de que el diálogo debía ser con calma y con testigos que protegieran la verdad, acepté. Preparó una cena sencilla y pidió a Teresa que llamara a la señora Cecilia y a Antonio. También invitó a Paulo. Quería que hubiera vecinos, que lo que se dijera quedara anclado en rostros que conocían la historia y podían observar sin ceder a la parcialidad. La noche de la cena se instaló como una escena que conservaba tensión y esperanza al mismo tiempo. Rodrigo y Lucía llegaron con esa seguridad de quien cree tener todo calculado. Traje impecable él, maquillaje preciso ella. Saludaron con un gesto protocolar que intentó ser cálido. Había una sonrisa en la boca de Lucía que no llegaba a los ojos, y en Rodrigo un intento de mostrar serenidad que sonaba a guión. Sentados, la conversación fue al principio como un juego de equilibrios, hablar del clima, de la comida, pequeñas deferencias que apenas tocaban la herida. Pero Miguel, con su manera de no precipitarse, fue deslizando las piezas. Empezó hablando de cómo nos conocimos, de mis raíces, de la infancia de Rodrigo cuando jugaba en las aceras. Habló de memoria, de detalle, como si pusiera en la mesa pruebas de humanidad. «Elena ha sido siempre una mujer que da con naturalidad», dijo Miguel. «Lo que no podemos es reducir el vínculo familiar a una ecuación de conveniencia». No pronunció la palabra vendida. No hizo falta. La metáfora había quedado clara ya en mis silencios, en la historia que conté aquella noche en el hotel, en los gestos que Rodrigo no podía borrar. Miguel siguió con calma, exponiendo lo que había ocurrido sin levantar la voz, que mi casa se había incendiado, que buscó ayuda en su hijo y que, al encontrar la puerta cerrada, acudió a mí sin calcular nada salvo contener el daño. Rodrigo se enrojeció, intentó defenderse con la lógica del que se siente acorralado. «Era mucho para nosotros ahora», dijo. «Con la casa y el trabajo no podíamos asumir más. No es que no teníamos las condiciones». Lucía completó la frase como si fuera un dato técnico. «Había cuentas, pagos, no podíamos arriesgarnos». La mesa quedó en silencio. Alcé la vista y en la cara de la señora Cecilia vi comprensión, pero también el brillo de quien mira con desaprobación lo que parece un cálculo frío. No se trató de una escena de gritos, fue una exposición limpia, un desnudo sin golpes. Miguel no buscó humillar, simplemente nombró la verdad y dejó que la evidencia moral se impusiera. «¿Y qué pasó cuando ella vino a la puerta?», preguntó Miguel con voz serena. «¿Qué se le dijo exactamente?». Las palabras de Rodrigo sonaron más pequeñas cuando las dijo en voz alta. Recordó su frase, quiso matizarla, ponerla en contexto, pero la frase, dicha así en la mesa con vecinos y amigos, sonó brutal. La burbuja protectora de su hogar se rompió con la luz de la cocina y la mirada de los que estaban allí. «Le sugerimos alternativas», dijo Rodrigo, tropezando. «Le ofrecimos un lugar temporal, no quisimos lastimarla». Pero la propia expresión de quienes nos escuchaban no permitió que la evasiva se sostuviera. La señora Cecilia, con la sabiduría de tantos años, habló sin gritos pero con firmeza. «Cuando tu madre vino a tu puerta con las manos llenas de ceniza», dijo, «lo que necesitaba no era una alternativa fría. Necesitaba que la miraran a la cara y le dijeran que la iban a cuidar. Eso no cuesta mucho, cuesta humanidad». Las palabras cayeron sobre la mesa, como una sentencia social.
La comunidad tomó nota. No hubo insultos, pero sí un desplazamiento del afecto. Los invitados, que habían llegado para una noche amable, no pudieron fingir indiferencia ante lo que era una verdad sencilla, que en esa puerta se había decidido la dignidad de una madre. Lucía se sonrojó, su boca buscó una respuesta que no encontró. Rodrigo bajó la mirada. En el silencio que siguió, Miguel dijo lo que tenía que decir sin alzar la voz ni exhibir rencor. «No quiero destruir la relación entre ustedes», dijo. «Quiero que entiendan que convertir a una madre en un problema logístico tiene consecuencias, no solo para ella, sino para la propia familia. El precio de esa indiferencia es perder la confianza, es construir un muro que no se cayó por accidente». La paga que se invocaba no fue monetaria, fue algo mucho peor para quienes necesitan vínculos. Fue el desgaste de la confianza, la imposibilidad de contar con un afecto incondicional que antes existía. Los vecinos lo percibieron. Las miradas de Paolo y de Teresa, el silencio de la mujer que trabajaba con Miguel, todo se unió en una especie de veredicto social que no requería severidad, apenas un desplazamiento. La pareja joven ya no estaba en el centro de la imagen moral del vecindario. La reacción no fue inmediata ni espectacular, no hubo gritos ni explosiones. Hubo, en cambio, un alejamiento sutil. Algunas llamadas que antes llegaban con invitaciones a cenas dejaron de sonar. Ciertas sonrisas que destacaban en las reuniones se volvieron más distantes. La gente empezó a reservar su opinión, y en ese repliegue se veía la condena silenciosa que pesa más que la palabra pública. Rodrigo lo sintió. Él, que siempre había buscado la aprobación social, empezó a experimentar el frío de esa pérdida. Hubo un momento, al final de la noche, en el que Rodrigo se acercó y me habló a solas en el porche. Sus ojos no tenían la dureza del primer encuentro, parecían cansados. «Mamá», dijo, «estaba atemorizado, no supe hacerlo de otra manera. Perdóname». Sus palabras eran sinceras y a la vez insuficientes. Un perdón no arregla años de ausencia ni la dureza de una puerta cerrada. Aún así, lo miré y ofrecí algo que no era un perdón instantáneo, sino la posibilidad de un espacio para que empezara a reconstruir. «No puedo regresar a lo que era», respondí, «pero podemos intentar algo distinto. Si quieres estar conmigo, hazlo sin cálculo». Fue más una condición que una imposición. No volvería a ser una opción barata en su vida. Miguel estaba allí, en la penumbra del jardín, y su presencia fue para mí un sostén que hacía posible poner límites con amor. Las consecuencias sociales para Rodrigo y Lunía continuaron de manera sutil. No los excluyeron con violencia. La vida cotidiana simplemente dejó de celebrar sus pequeños triunfos con el mismo entusiasmo. Se encontraron con preguntas incómodas en encuentros casuales, con miradas que antes eran complacientes y que ahora traían un peso de expectativa moral. Aprendieron, poco a poco, que la reputación no se compra con actos de espectáculo, se construye con coherencia, con pequeños gestos que se repiten hasta convertirse en un hábito. Con el paso del tiempo, algunos intentos de reparación brotaron en Rodrigo, que empezó a visitarme con menos condicionamientos. Traía flores simples, no regalos con factura, y a veces se quedaba para charlar de cosas sin importancia. No todo se arregló de golpe. Tardé en confiar, como quien guarda el tesoro en un cofre que necesita cerraduras nuevas. Hubo días en los que me sentí esperanzada, otros en los que la vieja herida se reabría. La reparación fue lenta, a veces torpe, pero real. El dolor no se borró, pero se transformó en algo que podíamos mirar a la cara. En paralelo, mi relación con Miguel avanzó hacia una forma de compromiso que no fue impulsiva ni juvenil, sino meditativa y profunda. Decidimos casarnos. No porque necesitáramos demostrar nada a nadie, sino porque, después de tanto, queríamos formalizar un pacto de compañía. Planeamos una ceremonia íntima. La señora Cecilia cosió un mantel viejo y lo trajo para la mesa.
Antonio llevó una maceta de geranios que plantamos juntos en el jardín. Teresa cocinó un guiso que tenía la sencillez de los platos que reúnen familias. Fue una boda de apenas 20 personas, con risas que no pedían aplausos y miradas que reconocían trayectorias. Invité a Rodrigo. Era importante para mí que él viera que mi vida podía continuar con dignidad, que no era un episodio clausurado, sino una nueva página. Llegó con pasos más seguros que las primeras veces y Lucía también estuvo presente, con esa mezcla de disposición y reserva que aún la marcaba. Los invitados, los vecinos y los amigos miraron la ceremonia con cierta ternura. En la mesa, alguien levantó una copa y dijo con simpleza: «Por las segundas oportunidades». Brindamos y hubo lágrimas. No había triunfalismo, había alivio. Antes de que el oficiante pronunciara la frase, Rodrigo se acercó y con voz quebrada me dijo: «Gracias por no haberte ido, gracias por permitirme intentarlo de nuevo». No era la restitución total de lo que se perdió, era el comienzo de otra relación, con límites claros y con la posibilidad de crecer. Nos abrazamos, sentí que la vida, a mi edad, podía ofrecer treguas inesperadas. Pagaron caro, pensé, mientras miraba a Rodrigo en la esquina de la sala. No por venganza, sino por la enseñanza que la vida cobra. Cuando eliges la comodidad por encima del afecto, la comunidad y el propio corazón se encargan de recordarte la falla. La vida tenía su manera de equilibrar la balanza, no con monedas, sino con consecuencias que pesan en los vínculos. Vi en los ojos de Lucía una honestidad nueva, un remordimiento que la hizo más humana. No la odié, comprendí que su miedo también había sido su jaula. En los meses que siguieron, nuestras vidas encontraron una nueva normalidad. Miguel y yo viajamos a lugares pequeños, a hoteles con habitaciones que no olían a humo sino a pinos. Nos reímos de películas viejas, de anécdotas que ahora podían contarse en voz alta sin la urgencia de esconderlas. Hice terapia con una profesional que me ayudó a sostener la memoria sin que me consumiera. Aprendí a aceptar que el pasado está ahí, como un paisaje que ya no puedo cambiar, pero que sí puedo mirar con otros ojos. La ayuda no fue milagrosa ni instantánea, fue un empeño continuo que me permitió rescatar alegría. Rodrigo, por su parte, comenzó a tomar decisiones distintas, no porque se lo impusiéramos, sino porque la vergüenza social y el peso de los ojos de quienes lo conocían le empujaron a revisar prioridades. Se convirtió en un hombre más presente en lo cotidiano, menos ensimismado en la apariencia. No digo que su cambio fuera perfecto, hubo retrocesos, días en que su vida se plegaba a la preocupación por la imagen. Pero hubo, también, gestos sinceros. Llamaba para saber cómo me sentía, se ofreció a ayudarme con los papeles, participó en algunas reuniones del barrio. La confianza se fue desplegando en pequeños pliegues, como un pergamino que se desenrolla lentamente. Aún así, mantuve límites. Aprendí que la dignidad implica preservar la propia autonomía. No volví a depender por completo de Rodrigo, ni permití que mi afecto fuera moneda de cambio. Tuve la claridad de decir que, aunque aceptaba su compañía, no volvería a ser reubicada según su conveniencia. En eso tuve el apoyo de Miguel, que nunca gestionó mi vida con posesión, sino que proponía compañía y respeto. Con el tiempo, la comunidad fue atemperando su juicio. La gente no olvida fácil, pero aprende a convivir con la complejidad. Vi a algunos vecinos saludarnos con gestos más sinceros. En las reuniones ya no se soltaban susurros maliciosos, sino preguntas prácticas, como la de la señora que se ofreció a traerme una tarta en mi cumpleaños. No era una absolución completa, sino una integración discreta que me devolvía cierto equilibrio, Mirando hacia atrás, la secuencia de los hechos tiene la fuerza de una lección que no deseo para nadie. Fui tratada como si fuera un objeto que se podía encajar o descartar, y esa experiencia me enseñó a valorar aún más la coherencia de las personas que se quedan. No guardo rencor inmenso, guardo memoria. Aprendí que la palabra «me vendieron como carga» era una metáfora para nombrar la desconsideración, y que nombrarla me ayudó a desnudar la situación para poder elegir distinto. Lo que pagaron caro no fue una multa ni una pérdida tangible que pudiera contarse en facturas.
Pagaron con lo que en la vida es más caro, con la erosión de la confianza, con la sombra que apareció en sus relaciones, con la imposibilidad de sostener la misma ligereza social. Se dieron cuenta tarde o temprano de que la vida no premia solo éxito sino coherencia. A veces, esa lección llega con la frialdad de notar que las manos que antes aplaudían ahora guardan distancia. Eso fue el precio, un paisaje humano reconfigurado. La boda fue un acto de cierre y comienzo. Caminé hacia Miguel con la sensación de que por fin alguien había tejido un refugio donde no me sentía usada. Al poner nuestro compromiso ante la gente, sentí que no hacía falta demostrar quiénes éramos con grandilocuencia. Bastaba con la sencillez de la mesa, las manos que sirvieron y la verdad pronunciada en voz baja. Rodrigo me abrazó en un momento, y con su beso en la frente supe que, aunque el tiempo había dejado marcas, todavía había lugar para la reparación. Hoy, cuando me miro en el espejo, veo a una mujer que ha sido probada y que no ha sido vendida. Me río más, camino con menos miedo, cultivo la amistad de quien me mira y no me utiliza. Miguel y yo tenemos nuestros pequeños rituales. Un café a las 7, la lectura en voz alta de algún poema el domingo, las tardes en el balcón donde conversamos del mundo, de los hijos que fuimos y de los que aún nos quedan por acompañar. Si cuento esta historia, no es para celebrar un ajuste moral que haga a nadie sufrir. Es para poner en palabras la verdad de que la dignidad no es un bien de lujo, es un derecho. No es venganza decir que pagaron caro a quienes te traparon como carga, es señalar que la vida, a su manera, restituye con consecuencias que invitan a la reflexión. A Rodrigo y a Lucía les llegó la oportunidad de replantear su modo de vivir. A algunos vecinos les costó menos admitir el error que a otros. A mí me llegó la oportunidad de elegir con libertad. Si ahora me preguntas qué haría distinto, te diría que pondría límites antes, sin esperar a que la humillación me enseñara la manera. Hubiera hablado antes, con menos miedo, y habría pedido que se me mirara con la humanidad que merezco. Pero también diría que, sin el incendio, quizás no habría encontrado a Miguel y la posibilidad de una nueva compañía. La vida, en su extraña lógica, a veces derriba unas puertas para dejar otras abiertas. Antes de despedirme, quiero invitarte a pensar en los tuyos, en cómo tratas a quienes te rodean cuando son vulnerables, en qué lugar ocupa la apariencia sobre la compasión. Si esta historia te tocó, deja un comentario contando algo parecido que te haya sucedido, o comparte con alguien que necesita escuchar que no está solo. Y si quieres apoyar el canal para que podamos seguir trayendo relatos de recomienzo y esperanza, hay opciones en la descripción. Hoy miro a Miguel al otro lado de la mesa y me sonríe con esa ternura que no exige nada y lo acepta todo. Hemos aprendido a sostenernos sin urgencias, a celebrar la vida con la calma de quien conoce la fragilidad. Mi familia me vendió como carga en aquel momento de ceniza. En otros términos, me relegaron cuando más necesitaba sostén. Pero la vida, con su capacidad de equilibrar, hizo que pagaran caro la indiferencia, con la mirada que les devolvió la responsabilidad de reparar y con la reconstrucción de un vínculo que ahora exige coherencia. Termino esta palabra con una gratitud profunda. A los vecinos que tendieron su mano, a Miguel que eligió acompañarme, a Teresa que cuidó la casa con paciencia, a Paulo que no se escondió. Y a ti, que escuchaste, que tus días estén llenos de manos que te sostengan y de ojos que te vean por lo que realmente eres. Comparte esta historia si conoces a alguien que necesita recordar que la dignidad no se vende ni se compra, se defiende, se cultiva y a veces se regala a quienes la recibieron tarde pero con sinceridad.